Te pasaste años obedeciendo una vida que nunca terminó de pertenecerte. Y lo más doloroso no fue darte cuenta tarde. Lo más doloroso fue descubrir que, durante mucho tiempo, llamaste carácter a lo que en realidad era miedo. Llamaste paz a tu cansancio. Llamaste madurez a tu silencio. Llamaste prudencia a esa costumbre de desaparecer un poco cada vez que alguien esperaba de usted una versión más cómoda, más dócil, más fácil de querer. Hay personas que no se pierden de golpe. Se pierden con educación. Se pierden respondiendo mensajes que no querían responder, aceptando planes que no deseaban, sonriendo cuando algo por dentro se cerraba. Se pierden intentando no incomodar. Hasta que un día miran su propia cara en el espejo y hay algo extraño en ella. No es vejez. No es tristeza. Es una especie de distancia. Como si el rostro hubiera aprendido a vivir sin consultar al alma. Ese es el inicio real de todo dominio interior. No la disciplina. No la fuerza. No la ambición. Primero viene una vergüenza silenciosa, la sospecha de haber sido demasiado obediente con lo que lo empequeñecía. Porque la mayoría no está dominada por enemigos visibles. Está dominada por hábitos que parecen inocentes, por placeres que parecen descanso, por vínculos que parecen amor, por rutinas que parecen estabilidad. Y lo más peligroso de una prisión bien decorada es que uno puede pasar años llamándola hogar. La comodidad rara vez llega con aspecto de ruina. Llega como una cama tibia, como una pantalla encendida, como una excusa razonable, como una frase pequeña, mañana empiezo. Después mañana se vuelve un estilo de vida. Y un día usted comprende que no perdió su vida en grandes tragedias, sino en concesiones tan pequeñas que casi daban vergüenza. Ahí empieza la herida. No cuando usted fracasa, sino cuando entiende que una parte de usted colaboró con su propio encierro. Hay una versión suya que no quiere despertar. No porque sea mala, sino porque tiene miedo. Miedo de perder aprobación. Miedo de sostener una decisión sin testigos. Miedo de descubrir que detrás de tantas explicaciones no había destino, sino evasión. Esa versión sabe hablar como usted, se viste como usted, usa sus recuerdos, sus heridas, incluso sus argumentos más inteligentes. Pero no lo está protegiendo. Lo está conservando. Y hay una diferencia brutal entre estar protegido y estar conservado. Lo conservado no vive. Permanece. Por eso el cambio verdadero nunca se siente al principio como libertad. Se siente como una traición. Traición al personaje que usted había perfeccionado. Traición a quienes se beneficiaban de su disponibilidad. Traición a una vida que ya no lo alimentaba, pero que al menos no exigía el terror de empezar de nuevo. Uno no se domina a sí mismo porque se odie. Se domina porque ya no soporta ser gobernado por la parte más asustada de su propia historia. Esa parte pide placer cuando necesita silencio. Pide distracción cuando necesita verdad. Pide compañía cuando debería atravesar una soledad limpia. Pide reconocimiento cuando lo que falta no es aplauso, sino columna vertebral. Y si usted le entrega el mando, ella va a llamar personalidad a sus mecanismos de defensa. La mente no siempre busca la verdad. Muchas veces busca anestesia. Por eso tanta gente vive reaccionando. Al insulto. Al deseo. Al rechazo. A la mirada ajena. A la notificación. A la comparación. A la antigua herida que todavía decide por ellos desde una habitación interna que nunca fue abierta. Se creen libres porque nadie les da órdenes en voz alta, pero obedecen impulsos que ni siquiera han interrogado. Un hombre, una mujer, una conciencia realmente adulta no empieza por controlar el mundo. Empieza por notar el instante exacto en que algo dentro quiere huir, complacer, atacar, justificarse o volver a dormir. Ese instante es sagrado porque allí todavía existe elección. Antes de hablar, observar. Antes de reaccionar, soportar. Antes de prometer, callar. Antes de exponerse ante quien no sabría cuidar una verdad, aprender a guardar el fuego. No todo debe ser dicho. No toda emoción merece convertirse en acto. No toda herida merece audiencia. Hay confesiones que liberan, sí. Pero también hay confesiones que entregan un mapa de sus puntos débiles a personas que solo querían saber dónde tocar para verlo sangrar. La transparencia sin discernimiento no es autenticidad. Es abandono de sí. Y esto duele más en una época donde todos quieren ser vistos, leídos, interpretados,
confirmados. Se habla demasiado. Se anuncia demasiado. Se explica demasiado. Se entrega la intimidad como si la atención fuera lo mismo que el amor. Pero ser visto por cualquiera no cura la invisibilidad. A veces la profundiza. Porque cuando usted se muestra ante ojos que no tienen profundidad, termina reduciéndose para caber en su mirada. Aprender el silencio no es volverse frío. Es dejar de mendigar testigos para cada movimiento del alma. Es comprender que hay decisiones que deben crecer bajo tierra antes de soportar la luz. Que hay fuerza que se arruina cuando se exhibe demasiado pronto. Que hay una dignidad antigua en no explicar cada paso, cada distancia, cada cambio de rostro. La persona que necesita demostrar constantemente que ha cambiado todavía está negociando con quien la mantenía pequeña. El cambio real tiene otro sonido. Casi ninguno. Se nota en la forma de responder más lento. En la manera de no correr detrás de quien se aleja. En la serenidad incómoda de quien ya no convierte cada rechazo en una sentencia sobre su valor. Se nota cuando usted deja de organizar su identidad alrededor de lo que otros pueden tolerar de usted. La persona disciplinada no es la que castiga su cuerpo, su mente o su deseo. Es la que deja de permitir que cualquier estado pasajero decida por toda su vida. Porque sus días no son neutros. Cada repetición vota por una identidad. Cada mañana entregada al caos refuerza una versión. Cada excusa que parece pequeña firma un contrato invisible. Cada elección que nadie ve construye la arquitectura secreta de lo que usted llama destino. No se llega a una vida distinta pensando intensamente en ella mientras se practica la misma vida de siempre. Esa es una de las verdades más humillantes. La mente puede comprenderlo todo y aún así seguir viviendo como antes. Puede leer, analizar, emocionarse, asentir con gravedad, incluso llorar ante una frase precisa. Pero si el cuerpo vuelve a la misma silla, a la misma pantalla, al mismo patrón, a la misma cobardía elegante, nada ha ocurrido. Solo hubo entretenimiento sofisticado. La lucidez que no cambia la conducta se convierte en otro refugio del ego. Por eso el hábito es tan implacable. No escucha sus discursos internos. No le importa su potencial. No se conmueve con sus planes. Solo pregunta, ¿qué hizo usted otra vez? ¿Qué repitió cuando nadie lo miraba? ¿Qué eligió cuando estaba cansado? ¿Qué protegió cuando el mundo le ofreció ruido? Su vida actual no es un accidente. Es un recibo. Y no conviene leer ese recibo con dramatismo, sino con precisión. Allí están las horas dadas a lo irrelevante. Las conversaciones que drenaron su energía. Los vínculos sostenidos por culpa. Las promesas hechas desde una necesidad de ser querido. Las mañanas desperdiciadas. Las noches usadas para huir de una verdad que, de todos modos, lo esperaba en la almohada. El tiempo no grita cuando se va. Ese es su modo más cruel de desaparecer. Uno cree que pierde tiempo. En realidad, se pierde a sí mismo dentro de él. Hay personas que hablan de sus sueños como si estuvieran describiendo un país al que nunca compraron boleto. Todo está imaginado, detallado, incluso sentido. Pero sus días contradicen su deseo. Y cuando los días contradicen el deseo durante años, el deseo empieza a apagarse para no seguir humillándose. No todos abandonan sus sueños. Algunos los domestican. Los vuelven pequeños para no sentir la culpa de no haberlos defendido. Los llaman fantasías. Los cubren de ironía. Los postergan detrás de responsabilidades reales y de miedos antiguos. Y entonces aparece una vida funcional, correcta, aceptable desde fuera, pero con una habitación clausurada por dentro. Allí vive la sombra. No como un monstruo, sino como todo lo que usted no quiso ser para seguir siendo amado. Su rabia. Su deseo. Su ambición. Su necesidad de distancia. Su cansancio de ser útil. Su impulso de decir no sin presentar un informe emocional. Su derecho a no estar disponible. Su hambre de una existencia que no tenga que pedir permiso. La sombra no desaparece porque usted sea amable. Solo aprende a hablar más bajo. Y cuando la sombra habla demasiado bajo durante mucho tiempo, el cuerpo empieza a hablar por ella. Cansancio. Irritación. Desprecio silencioso. Ansiedad sin nombre. Falta de deseo. Una sensación de estar actuando en escenas que ya no le pertenecen.
La máscara se queda pegada a la piel, y lo que antes servía para sobrevivir empieza a impedirle respirar. La persona no se rompe siempre por exceso de dolor. A veces se rompe por exceso de personaje. La persona que siempre puede. La que entiende. La que no molesta. La que no necesita nada. La que sostiene. La que se adapta. La que responde bien. La que convierte su propia tristeza en un gesto educado para no incomodar la mesa. Pero el alma no fue hecha para vivir eternamente sentada en una postura correcta. En algún momento, la persona que usted finge ser empieza a exigir sacrificios demasiado altos. Le pide su cuerpo, su tiempo, su alegría, su voz, sus límites, sus años. Y aún así no le promete amor, solo aceptación condicional. Esa es la gran estafa de la persona social. Usted entrega lo vivo para conservar una imagen que ni siquiera le pertenece del todo. Entonces llega una pregunta que no busca respuesta rápida. ¿Cuánta vida suya fue diseñada para no decepcionar a nadie? No responda todavía. Si la responde demasiado pronto, la va a suavizar. Déjela caminar por la casa interna. Déjela tocar puertas cerradas. Déjela entrar en esa infancia emocional que todavía teme que el amor se retire si usted dice la verdad. Porque muchas de sus cadenas adultas fueron fabricadas con materiales antiguos, miradas, silencios, exigencias, rechazos, comparaciones, abandonos pequeños que el niño entendió como leyes. Y ahora el adulto sigue obedeciendo leyes que nadie ha escrito. Se exige ser fuerte, pero su fuerza muchas veces no es libertad. Es miedo a derrumbarse. Se exige ser bueno, pero su bondad a veces es terror al conflicto. Se exige estar disponible, pero su disponibilidad puede ser una forma refinada de pedir que no lo abandonen. La herida aprende modales. Por eso el dominio de sí no consiste en volverse invulnerable. Consiste en dejar de ser manipulado por la herida que no se reconoce. Mientras usted no la mire, alguien más sabrá usarla. Un gesto de desaprobación, y usted se explica. Una distancia, y usted se persigue. Una crítica, y usted se desorganiza por dentro. Un silencio, y vuelve a sentirse invisible como antes. Lo que no se hace consciente se convierte en destino, decía Jung. Pero hay una forma más íntima de decirlo. Lo que usted no enfrenta en sí mismo empieza a organizarle la vida desde atrás. Por eso algunas relaciones no lo aman. Lo administran. Lo prefieren predecible. Lo prefieren culpable. Lo prefieren accesible. Lo prefieren en el lugar de siempre, con la misma duda, la misma vergüenza, el mismo miedo a perder el vínculo. Y cuando usted empieza a recuperar energía, cuando deja de contestar con la misma rapidez, cuando ya no se disculpa por necesitar espacio, algo en esas personas se incomoda. No porque usted esté haciendo daño, sino porque dejó de servir a la imagen que tenían de usted. Ahí aprenderá una ley difícil. No todos los que dicen quererlo quieren verlo libre. Algunos quieren verlo disponible. Otros quieren verlo parecido a la versión que podían entender. Otros necesitan que usted siga dudando para no sentirse atrasados frente a su crecimiento. Y algunos, incluso sin mala intención, aman más su función que su verdad. Por eso hay distancias que no son castigo. Son recuperación de territorio. No hace falta incendiar la historia. No hace falta dramatizar la salida. A veces madurar es retirar lentamente la energía de lo que se alimentaba de su confusión. Hablar menos. Explicar menos. Responder desde el centro, no desde la ansiedad. Dejar que ciertos vínculos revelen su fragilidad cuando usted deja de sostenerlos con miedo. La culpa aparecerá. Claro que aparecerá. La culpa siempre llega cuando una persona entrenada para complacer empieza a elegirse sin pedir perdón. Pero no toda culpa es señal de error. A veces es solo el ruido de una obediencia antigua muriendo. Y también habrá soledad. No la soledad teatral, sino una más sobria. Esa etapa en la que usted ya no encaja en los viejos lugares, pero todavía no ha construido una vida a la altura de su nueva verdad. Esa zona es peligrosa porque invita a volver atrás. Allí la comodidad se disfraza de nostalgia. Allí uno empieza a recordar solo lo tibio, no lo que lo estaba apagando. Pero si resiste, descubrirá algo raro. Estar solo sin abandonarse es una forma de poder. El mundo no puede manipular fácilmente a quien ya no le teme a su propia compañía. Allí empieza otra relación con el cuerpo.
No como objeto de vanidad ni como vitrina de aprobación, sino como el primer lugar donde se demuestra si usted está presente en su vida. El cuerpo registra lo que la boca niega. Registra el abandono, el exceso, la falta de sueño, el cansancio acumulado, la comida usada como consuelo, la inmovilidad usada como refugio. El cuerpo no acusa. Testifica. Cuidarlo no es obedecer una estética. Es dejar de tratar como un depósito de residuos al único territorio donde su existencia ocurre. Caminar, entrenar, dormir, respirar, comer con respeto, recuperar postura. Todo eso parece simple, casi vulgar frente a las grandes ideas. Pero las grandes ideas se pudren dentro de un cuerpo agotado que ya no tiene energía para encarnarlas. No hay profundidad que sobreviva eternamente al descuido. Y tampoco hay pensamiento claro en una mente alimentada solo por ruido. Cada imagen que entra, cada voz, cada conversación, cada contenido consumido en secreto va formando un clima interno. Luego usted cree que está pensando, cuando en realidad está repitiendo residuos. Cree que eligió una emoción, cuando fue inducida. Cree que su ansiedad nació de usted, cuando fue cultivada por el ambiente que dejó entrar sin vigilancia. La mente se convierte en aquello que frecuenta. Por eso hay que volver a lo difícil, atención profunda, silencio real, lectura lenta, trabajo sin testigos, una tarea terminada sin necesidad de anunciarla. En una época que fragmenta la conciencia, concentrarse se vuelve una forma de resistencia. No porque sea productivo, sino porque devuelve soberanía. Quien no puede sostener su atención no puede sostener su vida. Y la vida, al final, no se mide por grandes intenciones. Se mide por la calidad de presencia que usted fue capaz de defender. Defender una hora. Defender una mañana. Defender una frontera. Defender un no. Defender una decisión cuando el estado de ánimo cambia. Defender el sueño cuando la distracción lo llama por su nombre. Defender la propia verdad incluso cuando ya no recibe aplausos por ser fácil. Esto no lo vuelve superior. Lo vuelve responsable. Y la responsabilidad, cuando es real, no necesita espectáculo. No grita. No presume. No busca convertir cada gesto en identidad pública. Solo ordena. Retira. Elige. Repite. Corta. Construye. Se vuelve una gravedad. La gente lo notará antes de comprenderlo. Notará que usted ya no se apresura a llenar silencios. Que su mirada no pide permiso. Que su presencia no se derrama buscando aprobación. Que su palabra pesa más porque aparece menos. Que su calma ya no es sumisión, sino dominio. Que algo en usted dejó de negociar con lo que antes lo compraba barato. Algunos lo llamarán frío. Otros distante. Otros cambiado, como si cambiar fuera una falta de lealtad. Déjelos. No están llorando su pérdida. Están llorando la pérdida del acceso que tenían a una versión menos consciente de usted. Y usted también tendrá que despedirse de esa versión. No con desprecio, porque le sirvió. Lo protegió cuando no sabía más. Lo ayudó a sobrevivir. Le enseñó a leer habitaciones, a evitar golpes, a ganar afecto, a no quedarse completamente solo. Pero una estrategia de supervivencia, cuando se conserva demasiado tiempo, se convierte en una cárcel. Agradecerle no significa seguir obedeciéndola. Hay una vida que no se construye desde la herida, sino desde el centro. Pero para llegar allí, primero hay que atravesar la incomodidad de verse sin adornos. Ver la dependencia, la envidia, la pereza, la necesidad de aprobación, la rabia, la cobardía, la arrogancia usada como protección, la tristeza disfrazada de superioridad, la máscara que ya no obedece porque algo más profundo exige salir. Ese encuentro no es bonito. Es necesario. Nadie se vuelve entero conservando una imagen impecable de sí mismo. La individuación no es volverse admirable. Es dejar de estar dividido contra la propia verdad. Es integrar lo que fue expulsado, mirar lo que daba vergüenza, retirar proyecciones, dejar de culpar al mundo por tareas interiores que llevan años esperando. Y cuando eso empieza, algo cambia de forma irreversible. Usted deja de querer ser entendido por todos. Deja de explicar su distancia a quien solo quería su disponibilidad. Deja de confundir amor con obligación. Deja de llamar paz a la renuncia.
Deja de entregar sus horas a lo que no respeta su vida. Deja de pedir permiso para no traicionarse. No se vuelve intocable porque nada le duela. Se vuelve más difícil de quebrar porque ya no abandona su centro cada vez que algo duele. Esa es la verdadera fuerza, no la dureza que niega la herida, sino la presencia que no huye de ella. La capacidad de sostener una verdad sin convertirla en drama. De elegir lo correcto sin esperar ganas. De guardar silencio sin desaparecer. De alejarse sin odiar. De trabajar sin testigos. De mirar la propia sombra sin entregarle el gobierno. Al final, no se trata de convertirse en alguien que los demás no puedan ignorar. Se trata de convertirse en alguien que usted ya no pueda traicionar. Porque una vida entera puede desperdiciarse intentando ser aceptado por habitaciones donde su alma nunca respiró. Y cuando por fin lo entiende, no hay música triunfal. No hay revelación luminosa. Solo una quietud severa. Como si algo dentro dejara de pedir permiso. Y en esa quietud aparece una frase simple, casi insoportable. La vida que estoy viviendo está hecha de decisiones que todavía puedo dejar de repetir. Ahí comienza todo.